demasiado. Sí. Es que se está disparando una Tenés que enfermedad. cerrar el estadio. Gise, Tenés que cerrar el reina, estadio. reina total, reina. No, pero les quiero contar en serio, porque nos puede pasar a todos y a todas, y por eso lo quiero traer. Porque cuando ayer leía el título de sífilis, ya rápido cuando uno dice la palabra sífilis, dice, esto es ajeno, no me va a pasar. Es del siglo XIX. Si uno dice sífilis, ¿ustedes a dónde van? Al siglo XIX, a otras sociedades. Bueno, lo cierto es que en el último boletín del Ministerio de Salud salió de que esta enfermedad de transmisión sexual está avanzando. En 2025 se confirmaron 46.613 casos, un 71% más en los últimos años, aumentó en el último año un 27%, pero viene en los últimos 4 años aumentando un 71%. Sí, si comparás, el dato es, si vos tomás el promedio de los últimos 5 años, entre 20 y 24, ese promedio contra 2025 subió 71%, es una brutalidad. Una locura. Hermoso, mi economista preferido. ¿Viste que eres de periodista economista? Dice que yo sí, le- soy economista. sabe de promedio. Era otra cosa, o sea, me gusta el fútbol, la economía, todo termina siendo política. Exacto, bueno. La resaca va a ser política, dijeron. Lo cierto es que entonces yo me pregunté, porque siempre hay que cuidarse, pero lo cierto es que en las generaciones más chicas, bueno, en nuestra generación también, incluso en los adultos mayores, porque ¿qué está pasando? Hay más expectativa de vida, alguien se queda viudo, se separa, tiene 80, 70, se pone de novio de nuevo y sigue habiendo actividad sexual. Y más con el avance de la ciencia, o sea que podés tener 80 y tener actividad sexual. Y en general, los adultos mayores no se cuidan porque nunca se cuidaron, porque no es de su generación y no saben usar el preservativo. Y hay otra cosa que pasa allí, que supongo que lo vas a mencionar ahora, no quiero adelantarme, que tiene que ver con que el uso del preservativo estuvo históricamente asociado a una primera función, que es lo anticonceptivo, y una segunda que tenía que ver con el VIH. A medida que quizás el incluso primera VIH. Sí, yo creo que en un momento de la historia sí. Sí. En un momento de la historia, o sea, cuando, no sé, cuando nuestra generación, para no sumar a la chica, cuando nuestra generación salió al universo de la sexualidad, el VIH era una enfermedad, era mortal, te morías. Claro, había mucha gente con amigos. Iba el VIH. doctor Miroli. A mí llegó a mi escuela pública el doctor Miroli a hablarme del VIH. Entonces, bueno, teníamos eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que es más para el VIH el preservativo? ¿O eso aprendimos en los 80, en los 90, en los 2000? Porque para no quedar embarazada, las mujeres quizás utilizan otros recursos. La pastilla, el DIU, incluso el subcutáneo, que yo creo que el subcutáneo es muy bueno, lo hablábamos el otro día, porque te permite durante 2, 3 años estar tranquila de saber de que si vos no querés ser mamá, no lo vas a hacer, pero te da esta libertad de quizás... no me cuido. No, te tenés que cuidar igual, porque están las enfermedades venéreas. Fíjate, Chica, ahí tenés como los dos grandes motores, los dos grandes estímulos que había culturalmente para el uso del preservativo, que era uno, lo anticonceptivo, se empieza a resolver con otras maneras menos intervencionistas desde el punto de vista del placer sexual e incluso más confiables que el propio preservativo. Entonces, uno de los dos problemas, ya evolucionó la ciencia de forma tal que lo soluciona de manera más confiables, y el otro que tenía que ver con el VIH, gracias a Dios, gracias a la ciencia en realidad, no gracias a Dios, es una enfermedad con la que ahora sabés que podés convivir y llevar una vida absolutamente normal. Entonces, sí, que tampoco quiere decir que no exista. No, obvio que no, pero sí se desactivó como un motor. Una cosa es vos tener miedo a enfermarte de algo, y otra cosa es tener miedo a morirte. Sí. Eso la me parece pérdida que fue del lo que miedo, pasó. es La un pérdida problema. del miedo, sí. Y otra pregunta, ¿ustedes se hicieron alguna vez el análisis de VIH? Sí, obvio. Bueno, año. ¿Alguna vez se hicieron el análisis de enfermedades venéreas? Sí, seguro que sí. El serología. Bueno, la cuestión es que lo que les quiero decir es, en la enfermedad... Sí. Si hacia vos te sale una llaga en la boca o en las zonas genitales, es una llaga rara que está 2 semanas y después se va y te parece raro, andá y hacértelo ver. Si después de 2 meses o 3 meses te salen manchas rojas en los pies o en las manos, tenés que ir a hacértelo ver, no es sarpullido. Y pedí un estudio serológico. ¿Por qué? Porque esto puede generar problemas neurológicos en el futuro, porque el tema es que uno puede llegar a tener sífilis y no saberlo y convivir con eso y contagiar a los demás. Y todo por la no protección.
Para hablar de esto, porque tiene que ver con que aparentemente no se está usando tanto el preservativo, está Victoria Kopolewicz con nosotros, que es la dueña de la marca de preservativos Tulipán en Argentina, una de las marcas más conocidas. ¿Cómo estás, Victoria Kopolewicz? Acá Nico Fiorentino, Gisela Busaniche te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por convocarme. La verdad es que siempre lista para hablar de estos temas que son tan importantes. Los estaba escuchando y sí, la verdad que es de lo que hablamos todos los días en la fábrica. Claro, porque es preocupante, porque, bueno, por todas las cosas que estábamos diciendo, lo cierto es que nos parece que hay menos cuidado con preservativo, ¿no? El uso del preservativo está dejándose de lado en los últimos años. ¿Cómo lo ves vos en ventas? Sí, el uso del preservativo está dejándose de lado. Nosotros vemos a nivel consumo de preservativos que está a la baja, ¿no? Los porcentajes, pero tiene que ver con un montón de causas, ¿no? Es multicausal. Tiene que ver con, por ejemplo, las faltas de campañas de prevención en salud, que quizás en los 80s o en los 90 se daban, ¿no? Y ahora quizás empiezan a aparecer otras campañas como el dengue u otros temas, pero se dejó de hablar de la prevención en salud sexual. También vemos que no se cumple la ley de educación sexual integral en todas las escuelas, entonces los jóvenes, al no tener acceso a la información, van a buscar la información a otro lado, por ejemplo en la pornografía, y en la pornografía por supuesto que hay muy pocos casos donde ves usando preservativo, ¿no? Y por otro lado, también sentimos que bueno, algo que también que está pasando, disculpen que voy a hablar así, pero también se está cogiendo menos también, así que eso también tiene que ver con la baja eso es del un uso. dato, ¿eh? Este último también es un dato. Sí. Pero hoy no vinimos a hablar de eso, hoy vinimos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, y la verdad es que nosotros, por ejemplo, desde Tulipán, a falta de educación sexual, en las escuelas estuvimos, desde el año pasado, estamos dando charlas gratuitas que las pagamos nosotros a escuelas de gestión estatal que no las pueden pagar con una asociación civil. Mirá. Que se llama Preservate, porque dijimos, esto está pasando, no nos queremos quedar de brazos cruzados, así que dimos 150 charlas, impactamos en más de 3.500 jóvenes. Había un forms donde todos se anotaban, la verdad que el equipo de Preservate no daba abasto, o sea, dimos las charlas de acuerdo a la cantidad de docentes que ellos tienen y el calendario, y este año ya tenemos compromiso para seguir haciéndolo, porque la verdad es que es algo súper importante, y cuando uno no tiene información, medio que haces cualquiera, ¿no? Ahora, Vicky, si te pido que nos des datos, si es que los tenés, un poco más precisos de cómo fue esa caída en las ventas, y si detectaste algún momento, si hay algún momento en el que decís, acá empezó a caer. Mirá, nosotros tenemos, es así, los preservativos en sí ya es un commodity, ¿no? Los preservativos son importados, con lo cual nosotros vemos los datos de importación. Uh-huh. Si tomamos como la década del 2013 al 2022, vemos que el consumo anual era de más o menos, en Argentina, de 179 millones de preservativos, y en el 2023 cayó la importación un 10% respecto a esa década, y en el 2024 cayó la importación un 24% respecto al 2023. ¿Qué pasa? También digo, esto es multicausal, también fueron años donde quizás en el 2024 había mucho stock de mercadería, entonces no se importó tanto, digamos, claro. No solamente que está bajando el uso, pero seguramente de ese 24%, un poco debe ser caída, otro poco debe ser consumo de stock, digamos, no hay una sola... Sí, porque digamos, más allá de que pueda haber una caída o que haya generado stock, sabemos que vivimos, no sé si se acuerdan, pero vivimos la crisis global del capitalismo más importante de los últimos 100 años, que estuvimos todos guardados en nuestras casas, eso imagino que habría impactado. Ahora, una caída de casi un cuarto de las importaciones es una bocha. Es una bocha, pero es multicausal, y así todo nosotros, el 2025 tuvimos un aumento de ventas en volumen Tulipán de un 20% arriba. Así que en ese sentido sentimos que salir a hablar, salir a comunicar, ser la marca accesible, ser la marca que tenés a mano y que podés, digamos, que no tenés que dudar si comprarlo o no, porque la verdad que nos matamos para tener un precio que esté bueno y que digas, no dudo entre cuidarme y no cuidarme, lo compro. Y en ese Así que creo que pasó un poco eso. En ese sentido también hay que decir que antes el Estado compraba preservativos y distribuía, y era el acceso porque es un derecho también, y ahora no lo está haciendo tanto, tengo entendido, no sé si vos eras uno de los proveedores, Sí, no.
pero lo cierto es que, y si me podés actualizar si siguen comprando el Estado. Mira, nosotros sí somos proveedores del Estado. La verdad es que han habido años donde el Estado compró de forma directa, otras veces, digo directamente a otros países, a veces compraba localmente. Este año hubieron algunas licitaciones provinciales. No recuerdo si hubo alguna nacional, me parece que no, pero de todos modos para nosotros el amperímetro de ser proveedor del Estado no es algo que nos mueva. Nosotros somos una marca para el consumidor final, digamos. A veces dicen, quieren que compre el Estado porque entonces están salvados. No, ni en pedo. O sea, está bueno que haya para el Estado, pero no es un tema que digas, si me falta esto, no sobrevivo. Ahora, Vicky, ahí antes de que te pregunte mi compañera Cata, que te quería hacer una pregunta. Dijiste que este año, en términos del año que el año pasado, ¿no? Hablamos de 2025, decís que no hubo licitaciones nacionales. No, provinciales sí, nacionales. ¿Y habitualmente no sé había? Habían nacionales, pero como te digo, también hubo gobiernos que hacían compras directas afuera, claro. digamos, no, va variando. Bien. Victoria, nos contabas un poco distintas situaciones en las que los privados están saliendo a resolver una ausencia del Estado, y me interesa preguntarte un poco por las campañas publicitarias que hace Tulipán. ¿Cuáles sentís que pudieron ser más exitosas o qué buscan tratar de trabajar para llegarle también a la gente y a concientizar un poco con la utilización del preservativo ante la ausencia de tal vez un Estado que haga ese laburo, ¿no? Mira, nosotros desde Tulipán bueno, no sé si se acuerdan la campaña de la hormiguita y el elefante, ¿no? Que ya cumplió 30 años este año. Si podés, nos las contás por si sí, pero fue muy famosa y muy buena. Muy famosa y muy buena. Pasa que Cata es muy chiquita, Vicky, ese es el problema. Sí, pero yo me acuerdo que ahí se consolidó Tulipán como preservativo. Se consolidó Tulipán porque yo me acuerdo que mi viejo volvió cagándose de la risa de la agencia cuando le mostraron este comercial, porque ahí, digamos, terminamos de cerrar, ¿no? Como, bueno, esta va a ser nuestra manera de comunicar. Era una hormiguita y un elefante en la cama, el elefante estaba moviendo un vasito de whisky y la hormiguita se estaba fumando un pucho, cosas que se hacían en esa época, mientras sonaba una música francesa, que creo que ni era francesa, era tipo bla, 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 y decía, bueno, gel lubricante Tulipán, muy lubricante, ¿no? Y nada, era divino, y de alguna manera esa fue nuestra manera de comunicar, y ahí arrancamos porque nosotros en realidad como que entramos por el humor, pero queremos dar un mensaje, ¿no? Entonces, nuestra manera es, digo, si nosotros empezamos, bueno, la profilaxis, los preservativos, la prevención, digamos, es muy difícil como captar a los jóvenes. Entonces, entramos por el humor para que puedas tener esa conversación, para que de repente esa noche en tu casa puedas hablar con tus amigos, con tu vieja, con tu viejo, y que digas, che, ¿viste la nueva de Tulipán? Claro. Y se dé una conversación que si no también es muy difícil de tener. O sea, yo estoy muy acostumbrada, pero entiendo a veces hasta me pasa con amigos que digo cosas que me dicen, pará. Pero para mí es laburo, para mí es como hablar de harina 4.0, qué sé yo. Vicky, ¿hay forma de explicar si es que en los últimos años hubo evoluciones respecto a la tecnología, la confiabilidad, los efectos, los servicios que presta un preservativo? Mira, los preservativos cada vez, nosotros arrancamos con el preservativo clásico y ahora tenemos 12 variedades de preservativo, incluyendo uno que es como una birra artesanal ya directamente. Sí. Tenemos uno que brilla en la oscuridad, o sea que si lo expones a la luz al menos 30 segundos y nada, es una fiesta. Literalmente. ¿Cómo es? No lo conozco. Me vuelvo loca. Ha pasado que nos han comprado, pues nosotros tenemos una tienda online, que aprovecho para decir que hablé con el productor de ustedes y le digo, che, ¿puedo dar un código de descuento a todos los oyentes de ustedes? Y me dijo que sí. Sí, por supuesto. Así que sí. Con, ahora el vamos a dar. con el código CONVOZ, un 25% de descuento hoy en la página de Tulipán Argentina, para que cuidarse sea más fácil que nunca. Y ahí se puede. Viene bien a todos, ¿eh? ¿Se puede comprar el fosforescente? Claro. Obvio. Hay que probarlo. No, igual. Necesito probar No eso. quiero hablar en nombre de mi género porque me excede la representación, pero es un partido que tiene que jugarlo, ¿no? Todo fosforescente, hay que estar a la altura. Tienes que tener cara dura, ¿no? No, mira, nada, esta charla da para 1000 horas, la verdad, que hablaría un montón, pero ¿sabes qué? Algo de lo que estamos trabajando mucho nosotros es en ser conscientes en la responsabilidad que tenemos al comunicar. Hasta, por ejemplo, lanzamos un merchandising, hicimos unas remeras y en la parte del talle
viste que tenés 1, 2, 3, decía, ponele, te marcaba el talle que eras y abajo decía, igual el tamaño no importa. Así que bueno. respondiéndote un poco, digo, es nuestra responsabilidad que todos nos sintamos bien, ser, como le decimos nosotros, sex positive, ¿no? Que nos sintamos bien con nuestros cuerpos, que seamos relajados, que podamos tener relaciones, que con la luz prendida, que con la luz apagada, que nos relajemos un poco, ¿no? Digo, esto hay mucha cosa, ¿no? Como esto de rendir, de la presión, del tamaño, de gemir, de acabar, de qué sé yo, ¿no? Digo, Vicky, sí, más relajados, más livianos y más sexo. ¿Martu? Vicky, Martu te saluda. Vos Hola, hablás de los Martu. jóvenes, de la comunicación a los jóvenes. ¿Le hablan también a los más grandes, a la tercera edad? Porque hacían referencia a esto, ¿no? A quizás generaciones que no estaban tan conscientes del uso de preservativo. Sí, ¿Piensan lo en sé. ellos también? Y que se está dando, que algunos hay situaciones en los hospitales que llegan con alguna enfermedad venérea. Los escuchaba justo antes de entrar. Sí, por supuesto, y aparte nosotros tratamos de incluirlo siempre en nuestros comerciales. Por ejemplo, el que hicimos este año, en el 25 para la primavera, que era Verle la cara a Dios. Había una pareja de generación Silver, ella y él, y la verdad es que siempre tratamos de incluirnos. Nos encantaría, digo, somos una marca inclusiva, para ser inclusivos tendríamos que actuar todos en un comercial de Tulipán, pero Claro. bueno, tenemos que seleccionar, pero sí, los recontra incluimos. De hecho, también me pasó de haber ido a un programa acá en Radio con vos y dar un código y de repente volver a la empresa y me decían, che, Vicky, se están revendiendo porque tenemos sex toys, ¿no? Tenemos 10 sex toys, se están revendiendo los juguetes. Yo digo, uy, buenísimo, bárbaro. Dice, no, pero lo bueno es que están comprando tipo DNI 6 millones. Muy Y bueno. los nombres son Susana, Estela Maris, Marta, así que... Me esa vuelvo fue la- loco. Me Es el encanta. gran, Genial. es el gran. Yo no me voy a morir sin puntos suspensivos claro. y ya está. Obvio. Pero claro. Esa fue- Probar el creo que forro fue mi- fluo. Sí. Creo que fue mi segunda, pues yo empecé a comunicar, la verdad que yo no me animaba a comunicar. Trabajo hace muchos años, pero no me animaba a comunicar porque bueno, ustedes sabrán, digo, esto es un tema, estar acá frente que te están mirando un montón de gente, pero dije, ¿sabes qué? Es importante, hay que hablarlo, y fue creo que mi segunda entrevista, y bueno, me lancé con eso, y ahí cuando volví a la compañía y vi todo eso, todas esas mujeres comprando, dije, yo tengo que seguir. Así que a partir de ahí no paré nunca, así que me dieron mucha suerte ustedes. Claro, además Bueno, mujeres ¿viste? disfrutando su sexualidad, Sí. eso está muy lindo. Obvio. Precioso, Obvio. precioso. Bueno, entonces recordemos a los oyentes, porque hay que cuidarse, las enfermedades venéreas están dando vueltas, hay que cuidarse. Entonces, los preservativos Tulipán, si entras a la página, pones con vos, tenés descuentos. Y muchísimas gracias, Victoria Kopelowicz, dueña de la Ahí va. marca Es Tulipán. difícil el apellido. Es Kopelowicz. difícil el apellido. Es Algo más que quería agregar, Sí. si me permiten, 2 cositas. Primero, hablabas de la gente más grande, y sí, también pasa mucho con la vasectomía, que se hacen la vasectomía y piensan que, me hice la vasectomía, no tengo que usar preservativo. Nada que ver. O sea, y las infecciones de transmisión sexual, ¿qué tiene que ver? Sí. Entonces Total. hay mucho desconocimiento con eso, ¿no? Y después, por otro lado, siempre cierro como que me gusta decirlo, que no importa si es nuestra marca, la que sea, la que te guste, la que compres, la que te regale el Estado, usala y cuídate, y así nos cuidamos todos, porque de esta salimos todos. Muchísimas gracias, Victoria. Linda nota. Gracias. Gracias.